de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que hay muchas enseñanzas que podemos tomar de ahí. En esa guerra se perdieron millones de vidas. Hablo de millones de personas que murieron y otros quedaron lisiados, lastimados, muchos daños físicos, emocionales, espirituales que se vivieron. Fue una guerra devastadora. Naciones enteras estaban sin misericordia, destrozándose unas a otras. Y así como se destruyeron tantas vidas, pues se destruyó también un patrimonio cultural, porque como tú sabes, esta guerra se generó en Europa, la mayor parte de ella. Y en Europa había un patrimonio muy grande cultural que había sido formado pues de ese renacimiento y desde esas épocas en donde se empezó a crecer la industria, empezó a crecer la construcción, las obras arquitectónicas, los artistas de ese entonces pues desarrollaron tantas cosas que se destruyeron con la guerra. Aquí en la imagen vemos la ciudad de Varsovia. Varsovia fue una de las ciudades más devastadas de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Una ciudad con una riqueza cultural muy grande que quedó deshecha completamente. Imagínate, cualquiera que hubiera estado en ese tiempo hubiera dicho: de este lugar ya no se va a poder levantar absolutamente nada. ¿Y por qué es que esta ciudad fue una de las más dañadas? Bueno, porque en el otoño del año de 1944, el ejército alemán se enfrentó a la resistencia polaca. Acuérdate que ellos habían llegado mucho tiempo antes, fue de las primeras naciones que invadieron los alemanes, pero había había un pequeño ejército en Polonia que era la resistencia. No era un ejército de parte del gobierno, sino era un ejército civil. Se juntaron varias personas para poder pelear en contra de los alemanes y estuvieron haciendo lo que se le llama la guerra de guerrillas en contra de ellos. En el año de 1944, al final, ellos veían que el ejército rojo ya se estaba acercando, el ejército de los rusos, y que venía en contra de los alemanes. Y con ese ánimo dijeron: bueno, pues si nosotros empezamos a pelear ahorita, tal vez podamos acortar el paso del ejército ruso y podamos ganar esta guerra mucho antes de lo previsto. Y empezaron a tirar toda su artillería en contra de los alemanes para tratar de derrotarlos, pero pues era un ejército civil y no pudieron enfrentarse a esa maquinaria de guerra que eran los alemanes, y los alemanes los acabaron. ¿Y cuál fue la repercusión que hubo sobre la ciudad? Que el ejército alemán se enojó y lanzaron toda una devastación sobre toda esa tierra, y quedó asolada completamente, quedó destruida, de tal manera que pues fue una tristeza muy grande que pudieron enfrentar la gente que quedó de esa devastación al ver a su ciudad, al ver todo su patrimonio destruido. El 80% de los edificios de la ciudad cayeron. Y bueno, años después, poco a poco, los polacos trataron de levantar ese lugar que había sido devastado. La palabra que yo quisiera hablarte el día de ahora es una palabra de sanidad y de restauración. ¿Okay? Sanidad y de restauración. Un hombre llamado Greg Ogden dijo que la iglesia debe de ser una comunidad terapéutica. ¿Por qué terapéutica? Él declara que es un lugar donde llegan las personas quebradas y en lucha, y que pueden llegar a estar bien y que pueden llegar a salir de los problemas que ellos puedan estar enfrentando. Ahora, ¿a qué voy con esto? Voy a que la palabra habla específicamente de cada uno de los ministerios que Dios hace en la vida de la iglesia. Y uno de los ministerios que el Señor levanta en la iglesia es el ministerio de sanidad. Ahora, la sanidad no solamente se da en el plano físico, en la salud física que nosotros podemos tener. La sanidad se da en un orden. En el orden primero espiritual, necesitamos una sanidad espiritual. Después necesitamos también una sanidad emocional, que es la sanidad del alma. Hay mucha gente que viene herida y necesita esa sanidad.
y viene también después la sanidad física. ¿Por qué digo que tiene que ir en ese orden? Bueno, pues porque la sanidad espiritual es lo más importante que nosotros podemos tener. ¿Por qué? Porque de la sanidad espiritual depende de nuestra eternidad. Si tú no conoces a Cristo, o si tú estás en ese proceso, debes de saber que Él es el único que puede darnos vida eterna. Dice su palabra que al que a Él viene, Él da vida eterna y que Él no nos echa fuera. Entonces tenemos una promesa para acercarnos a Él y alcanzar esa vida eterna que Él desea y anhela para cada uno de nosotros. Si estamos enfermos espiritualmente, no vamos a poder tener la vida que Él anhela, sino vamos a caminar hacia una muerte segura, porque dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. El pecado enferma el espíritu. El pecado nos daña espiritualmente de tal manera que nos va enfermando, y esa enfermedad va deteriorándose cada vez más en nosotros hasta que nos destruye y nos mata. Entonces tenemos que ir en ese orden: primero el espiritual, después el emocional. ¿Por qué también es importante la sanidad emocional? Bueno, pues porque de esa también depende nuestra sanidad espiritual y nuestra sanidad física. Si tus emociones, si tú eres una persona que tiene heridas, si tú eres una persona que ha experimentado situaciones que han quedado marcadas en tu vida de heridas, de falta de perdón, resentimientos, eso te va a marcar también para tu relación para con Dios y para tu relación con la gente. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces, por ejemplo, enfrentamos situaciones con nuestros padres, con nuestra familia, ¿verdad? Y vemos a Dios como ese padre que nos falló, que fue un alcohólico, que nos golpeaba, que no trataba bien a nuestra madre, o que se fue de la casa, o que era un adulto. Y empezamos a ver a Dios de la misma manera en como veíamos a nuestro padre, porque ese es el reflejo que tenemos, la identidad que nosotros hemos creado. Y eso afecta nuestra relación con el Señor, afecta nuestra sanidad espiritual a causa de esas heridas emocionales que hay en nosotros, y definitivamente nos afecta también físicamente, porque si tus emociones están mal, algo sucede en el cuerpo, que el cuerpo se empieza a acidificar, empieza a causar problemas en el estómago, empieza a causar problemas en la sangre, empieza a causar problemas en todo nuestro organismo, y eso genera un montón de situaciones que vienen a dañar. ¿Cuánta gente no padece artritis a causa de heridas emocionales muy, muy fuertes grabadas en su vida? Vinieron a afectar hasta sus huesos. Por eso decía el salmista: mientras callé, envejecieron mis huesos, se empezaron a dañar. ¿Por qué? Porque hay situaciones emocionales que nos dañan físicamente. Y bueno, por último, la sanidad física. Todos anhelamos tener una vida larga y tener una vida también con salud, ¿verdad? Cuando alguien trata de darte una palabra de bendición cuando cumples años, pues que tengas un feliz cumpleaños, que tengas salud y que te vaya bien en todas las cosas. Deseamos la salud para los demás, deseamos la salud para nosotros en tiempos donde la enfermedad está brotando por todos lados, y son enfermedades pues de muerte, pudiéramos decir esto. Tenemos que saber cómo poder mantener una salud física y cómo tenerla si es que no la tenemos. Pero bueno, yo creo que cada uno de nosotros, cuando tiene esa sanidad, cuando una enfermedad desaparece en nuestra vida, podemos estar restaurados físicamente, podemos estar restaurados emocionalmente y podemos estar restaurados espiritualmente. Pero tenemos que analizar primeramente qué es una enfermedad, porque la enfermedad se da en estos tres rangos. Una enfermedad es según el diccionario, es una alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o de alguna de sus partes debido a una causa interna o externa. Déjame te lo parafraseo un poquito. Enfermedad es una alteración leve o grave del funcionamiento normal. O sea, no es normal que tú estés enfermo. No es normal que después de los 40 te enfermes de diabetes o de hipertensión o del corazón. No es normal. Son anormalidades. Una enfermedad es algo anormal. ¿Y cómo viene la enfermedad?
Dice, debido a una causa interna o externa. Entonces, para tener una enfermedad, tiene que haber una causa que origine esta enfermedad. Vivimos en una ciudad muy contaminada y hay cuestiones externas que nos pueden llegar a enfermar. Por ejemplo, las alergias. La contaminación, todo esto es parte de esos agentes externos que vienen a nuestra vida a enfermarnos. Estoy hablando del plano físico, pero en el interno pues puede haber problemas a causa de alimentos que comemos, a causa de situaciones que no hemos tratado bien en nuestro organismo y que de alguna manera nos pueden afectar en algún deterioro que nosotros podamos estar teniendo. Pero así como es en lo físico, también hay agentes externos e internos en lo emocional, y también hay agentes externos e internos en lo espiritual. Así que tenemos que ir a la raíz. Tenemos que saber qué es lo que ha provocado esa enfermedad, ese agente que está llegando a nuestra vida y que está deteriorando nuestra salud y que no nos permite poder tener una sanidad completa y tener una vida plena. Tenemos que saber cuáles son las cosas que el Señor quiere hablar en cada uno de nosotros para que nosotros podamos caminar en ellas y podamos recibir de todas esas bendiciones que Él quiere dar a cada una de nuestras vidas. Cada persona que llega a esta congregación debe de recorrer el camino de la sanidad. Cada persona que entre por este lugar tiene que saber que está entrando a un hospital en el cual el Señor es el médico de médicos, que va a ayudarle, que va a levantarle, que va a restaurarle y que va a darle una nueva vida en cualquiera de los 3 planos en los cuales podamos estar caminando. Muy bien, en el plano espiritual, emocional, que es el alma, o en el físico, porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Muy bien, el pasaje que vimos en un inicio es una parte de lo que el Señor viene a hacer en la vida de todos aquellos que viene a sanar, en aquellos que ha dado su manto de sanidad, en aquellos que ha roto los lazos del enemigo, en aquellos que nos ha dado la libertad absoluta de las ataduras en las cuales estábamos ligados anteriormente. Y cuando el Señor viene a traer una sanidad sobre nuestra vida, lo hace de manera completa y perfecta. Yo quisiera hablarte de 4 cosas que este pasaje nos está explicando para que nosotros podamos tomar las acciones necesarias y podamos entender los principios que hay para que podamos vivir una vida sana en los 3 niveles de nuestra vida. Amén. Nivel espiritual, emocional y físico. Y lo primero que yo quisiera traer para ti es el primer principio, son los cimientos de la sanidad. Okay, ¿cuáles son los fundamentos que nosotros tenemos que tener claros en nuestra vida para poder vivir en esa sanidad que el Señor anhela y desea que tengamos? Muy bien, vamos allá al libro de Isaías, en el capítulo 61, en el verso 4. Dice la palabra, en la primera parte, reedificarán las ruinas antiguas. Muy bien, reedificarán las ruinas antiguas. Lo primero que tenemos que hacer para una sanidad completa es reedificar las ruinas antiguas. Déjame explicarte esto. Cuando tú naces, en los 3 planos, vamos a estar hablando de los 3 planos, los 3 niveles de nuestra vida. Cuando tú naces, espiritualmente, ¿estabas bien o estabas mal? Si tú te morías cuando tú nacías, ¿te ibas al cielo o al infierno? Al cielo. ¿Por qué te ibas al cielo? Casi ni se oye por los tapabocas, de verdad. Yo pregunto y pregunto. Pero bueno, ¿por qué te ibas al cielo? Porque el Señor dice en su palabra que de los niños es el reino de Dios. ¿Sí? Un día los discípulos estaban ahí como que no dejando que se acercaran. Y el Señor les dijo, hey, dejen a los niños que se acerquen a mí y no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Por eso dice la palabra que tenemos que ser como niños, ¿para qué? Para entrar en el reino de los cielos. Entonces, cuando tú eres un niño, tú no
caminas en esa conciencia pecaminosa. Cuando tú naces, pues no estás en brujería o en hechicería o en cualquier otra cosa que te pueda alejar de esa salvación tan grande. No tienes problemas en tu interior, no hay nada que te impida poder experimentar la gloria de Dios si tú llegas a partir en ese momento delante de Él. Y tenemos que volver a ese punto en el cual tú y yo estábamos, si no estamos en Él. Muy bien. La segunda cosa, emocionalmente. Tú estabas emocionalmente sano cuando tú naciste. Sí es así, ¿verdad? O alguien estaba resentido con el doctor porque le dio una nalgada. No, ¿verdad? Yo creo que no. Se nos olvidó rápidamente, es más, ni nos enteramos que eso llegó a suceder. Entonces, emocionalmente no teníamos problemas con nadie. Emocionalmente no teníamos que perdonar a nadie porque nadie nos había hecho daño, ¿verdad? En la mayoría de los casos, ¿verdad? No había esa conciencia de alguien que nos hubiera dañado o que de alguna manera nos sintiéramos nosotros mal, emocionalmente. La pregunta es si actualmente sí tenemos esos problemas. Bueno, yo creo que muchos de nosotros, todos nosotros hemos experimentado ofensas, todos nosotros hemos experimentado situaciones que han querido venir a dañar nuestra vida, que han querido venir a entorpecer lo que Dios quería hacer en nosotros. Y a causa de esas heridas emocionales no hemos podido salir adelante y alcanzar lo que Dios anhelaba y deseaba en nosotros. Y por último, físicamente. La mayoría de los niños, a menos de que puedan tener un padecimiento congénito, vienen sanos. ¿Tú crees que físicamente podamos estar en ese nivel de sanidad? ¿Podamos estar fortalecidos, así como estábamos desde pequeños? Yo creo que la salud se puede mantener. Yo creo que definitivamente se van deteriorando ciertos órganos, pero en unos más que otros. ¿Por qué? Porque muchas veces los deterioramos nosotros, esos órganos, y no los cuidamos, no los protegemos, no los mantenemos correctamente. Por eso es que se pierde la salud, por eso es que las enfermedades llegan. ¿Por qué? Por decisiones que cada uno de nosotros podemos tomar. Tenemos que volver a los cimientos, tenemos que volver al punto de donde salimos, a esa plenitud en la cual estábamos viviendo. El libro de Isaías, capítulo 58, en el verso número 12, dice la palabra: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Tenemos que volver a los cimientos. ¿Para qué? Para que pueda fluir de generación en generación esa sanidad en la cual estamos nosotros fundados en el Señor. Tenemos que regresar a los principios que Dios ha establecido para que podamos edificar sobre de ellos. No podemos construir las ruinas sobre los cimientos destrozados, sobre los cimientos caídos. Tenemos que volverlos a edificar sobre cimientos correctos, no sobre lo que ya nos dañó, no sobre lo que hizo que el edificio se cayera ni colapsara. Tenemos que saber que si nuestras bases están bien, nuestro edificio va a estar también firme. Yo te voy a dar algunos cimientos que podemos tener en cualquiera de estos tres niveles de nuestra vida. Por ejemplo, en el cimiento espiritual, tenemos que caminar fundados en la palabra. La palabra de Dios es nuestra base. Cuando nosotros empezamos a conocerla, cuando nosotros empezamos a leerla, cuando nosotros empezamos a practicarla, nosotros vamos a estar cimentando nuestra vida en el camino correcto. No nos vamos a equivocar. Nos vamos a dirigir hacia la dirección correcta y nos va a ir bien. Tenemos que cimentar también emocionalmente. Si en lo espiritual cimentamos en la palabra de Dios, que nos lleva a permanecer firmes en la dirección en la cual nos quiere llevar, ¿cómo cimentamos emocionalmente o bajo qué precepto? Bueno, cimentamos bajo el amor. O sea,
El amor debe de ser el fundamento de nuestras vidas. Y no estoy hablando del amor pasional, ese amor que llega a causa de una atracción física que dura 1 o 2 años mientras llegan los problemas y se ponen más fuertes en nosotros y vienen a deteriorarse y acabarse ese amor. No estoy hablando de ese amor falible, de ese amor pasajero y momentáneo. Estoy hablando del amor ágape, el amor que el Señor Jesucristo ha derramado en cada una de nuestras vidas. Ese amor que nos amó aún y a pesar de como nosotros éramos. Ese amor que cubre multitud de faltas. Imagínate, si alguien te ofende, si alguien te daña, pero tú amas a esa persona, tu amor que tú vas a manifestar sobre esa persona va a cubrir la falta de esa persona que te pudo haber hecho o lo que te pudo haber dicho, ¿verdad? Cualquiera de estas cosas se hacen a un lado si el fundamento y el cimiento de nuestra vida es el amor. Por eso la palabra en un sinnúmero de veces nos habla de que nos amemos los unos a los otros, que el que ama, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, y que el que ama es nacido de Él. Por eso tú y yo tenemos que tener ese cimiento emocional. Si tú tienes ese cimiento, no importa lo que pueda venir a tu vida, tú vas a caminar firmemente en la dirección en la cual Dios te quiere llevar. Y bueno, tercero, el fundamento de la salud. Si el cimiento espiritual es la palabra de Dios y caminar en ella, ¿verdad? No desviarnos por cualquier situación, porque sentimos o porque queremos, sino caminar en la dirección de la palabra, pues ese va a ser el cimiento que nos va a llevar a tener una vida espiritual sana. El cimiento emocional va a ser el amor. ¿Cuál tiene que ser el cimiento físico? Bueno, yo creo que hay varias cosas que tenemos que tener, pero el cimiento más importante es poder cambiar los hábitos destructivos que hay en nuestra vida. Tú tienes que fundar con bases sólidas, y muchas veces los malos hábitos son lo que han hecho que colapse la vida de cada uno de nosotros. Es lo que hace que tú no puedas servir al Señor de una manera completa, de una manera perfecta. Es lo que te impide poder desarrollar todo lo que el Señor ha puesto en ti de una manera completa. ¿Qué hubiera pasado si Moisés hubiera sido un hombre hipertenso, cansado, que no está agotado todo el día, débil todo el día? Pudiera haber llevado al pueblo a través del desierto, pudiera haber enfrentado todas las cosas que enfrentó, pudiera haber tenido todos esos problemas que tuvo en todo su caminar. Te aseguro que no hubiera podido. ¿Por qué? Porque físicamente hubiera estado exhausto. Pero dice la palabra que el Señor lo fortalecía hasta el día que se le llevó delante de su presencia. Igual con Josué, igual con Caleb, hombres de guerra a la edad de más de 80 años, peleando batallas, enfrentando ejércitos enemigos. El cimiento de la salud tienen que ser esos hábitos que nos ayuden a desarrollar también nuestra vida de la mejor manera para poder honrar y servir al Señor a través de lo que nosotros somos, a través de nuestro físico. Hay que volver al principio y hay que analizar la raíz de la enfermedad que está llegando para que tú puedas salir de ella. ¿Cuál es la raíz de tu enfermedad? La enfermedad espiritual. ¿Te estás desviando del Señor? ¿Estás caminando en pecado? ¿Estás caminando fuera de su voluntad? En la raíz emocional, ¿hay falta de perdón en tu vida? ¿Hay cosas que todavía no sanan, no restaura el Señor en ti porque no se lo has permitido? En lo físico, ¿estás alimentándote de una manera incorrecta? ¿Estás teniendo hábitos destructivos? ¿No estás durmiendo lo que debes de dormir? ¿Cuáles son los hábitos que te están dañando y que te están afectando? Muy bien. Tenemos que identificarlos y cimentar en ellos correctamente. Lo segundo es que debemos de levantar, de edificar nuestra sanidad. ¿Ok? Ya pusimos los cimientos, pero ahora ¿cómo vamos a desarrollar ese crecimiento de ese edificio para que podamos experimentar lo que Dios tiene para nosotros? Vamos al libro de Isaías, en el capítulo 61, en el verso 4. Dice la palabra: reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros. Muy bien, aquí hay una promesa de Dios sobre los asolamientos primeros. Lo que dice el Señor es que los levantarás.
La pregunta es, ¿y qué son los asolamientos? Bueno, el diccionario nos indica que un asolamiento es la ruina y destrucción completa de un edificio o un territorio de manera que no quede nada en pie. Eso es lo que es un asolamiento. Y eso es lo que dice el Señor, que levantaremos los asolamientos primeros. O sea, lo que estaba totalmente derribado, lo que estaba totalmente caído, eso lo va a usar el Señor, te va a usar a ti para que puedas levantarlo y para que puedas restaurarlo. Aquí está esa promesa de Dios vigente para cada uno de nosotros. El Señor te guiará a levantar aquello donde ya no había esperanza, aquello que ya estaba en ruina. Llámese tu vida espiritual, llámese tu vida emocional o llámese tu salud física. Esto es una promesa de Dios. ¿Recuerdan la foto que vimos de Varsovia? ¿Tú crees que pudiera levantarse ese lugar? ¿Tú crees que pudiera desarrollarse nuevamente esa ciudad? Para entender algo muy importante, tenemos que saber que muchos deseamos que Dios haga la obra en cada una de estas cosas, ¿verdad? En la cuestión emocional, espiritual y física. ¿Cuántos que pueden estar padeciendo alguna enfermedad quisiéramos que Dios nos sanara por completo? ¿Verdad? Yo creo que todos anhelamos que Dios traiga sanidad sobre nosotros. El problema es que ese pensamiento es demasiado conformista y se sale de la palabra, se sale de lo que Dios ha dicho y de lo que Dios ha establecido. Estar esperando que Dios haga las cosas. Tampoco se trata de yo hacer también todas las cosas. ¿Por qué? Porque caigo en el mismo error, en el error de autosuficiencia, esperando ahora que yo tengo que trabajar y hacer diversas cosas para alcanzar mis objetivos. No, Dios nos va a ayudar, pero nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué? Por eso dice este pasaje, levantarán los asolamientos primeros. ¿Qué está diciendo el Señor? Que aun y cuando tú no tengas las fuerzas ni la capacidad para poder levantar algo que está totalmente destruido y totalmente asolado, Dios en su infinito amor y en su infinita misericordia te va a dar la fuerza y el poder para que tú te levantes y puedas alcanzar a desarrollar eso que Dios ha puesto sobre tu vida. Hay algo que tenemos que nosotros entender con todo esto. Por ejemplo, en lo espiritual. Queremos que Dios nos salve. ¿Cuántos quieren irse al cielo delante del Señor? Amén. Queremos vivir por la eternidad con Él. Allá afuera, si tú le preguntas a la gente, también te va a decir que quieren irse con el Señor. Pero la gente no quiere entregarle su vida a Cristo. La gente quiere quedarse como está. Tal vez tienen una religión, tal vez se reúnen en algún lugar con algún grupo, pero su vida espiritual realmente no está guiada a poder vivir conectados con el Señor, a poder vivir comprometidos con el Señor. No han muerto a su vida pasada, sino al contrario, su vida sigue muy viva todavía y no le han permitido al Señor ser el Salvador y el Señor de sus vidas. Cuando una persona anhela las bendiciones de Dios y quiere edificar en Él, tiene que comprometerse con el Señor. Tiene que tomarse de la mano de Dios y permitirle a Él guiarle por el camino para alcanzar lo que Él quiere y Él anhela para ti y para mí. Si nosotros hacemos esto, prepárate porque vas a tener una de las mejores vidas que pudieras haber decidido tomar. Porque caminar en base a la voluntad de Dios nos va a llevar de victoria en todas las cosas. En lo emocional, ¿cuántos anhelamos que Dios nos perdone cuando fallamos? Bienaventurado el varón al que el Señor no inculpa de pecado, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero queremos que Dios nos perdone, pero no estamos dispuestos a perdonar. No estamos dispuestos a saldar la deuda de aquellos que nos han ofendido, de aquellos que nos han dañado, de aquellos que nos han herido en el proceso de nuestra vida. Y cuando nosotros no hacemos eso,
pues no esperemos que tampoco el Señor nos perdone. No porque yo lo pueda decir, sino porque así lo dice la palabra. Porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, entonces Dios también nos perdonará a nosotros nuestras ofensas. Pero si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco el Señor nos perdonará cuando nosotros le ofendemos. Entonces, en lo emocional tenemos que edificar, tenemos que crecer en las cosas a las cuales el Señor nos está llamando a hacerlo. Y esto es el perdón, esto es tener esa sanidad a través de poder saldar esas deudas que pueda haber en contra de nuestras vidas. En lo físico, queremos que Dios sane nuestras enfermedades, ¿ok? Pero nosotros no estamos dispuestos a hacer nada. Estamos dispuestos solamente a pedirle al Señor o pedirle a alguien que ore por nosotros para tener la sanidad completa, pero seguimos caminando en lo mismo que nos enfermó. Seguimos haciendo lo mismo que ocasionó que estuviéramos enfermos, que estuviéramos malos. Alguien dijo, no, el doctor ya me permitió comer de todo. Pues sí, te permitió comer de todo porque te quiere seguir teniendo enfermo, porque si no te pierde como cliente. Pero no podemos comer de todo. Porque si comemos de todo, pues entonces vamos a ir a visitar al doctor continuamente. Tenemos que saber que hay cosas que son buenas y hay cosas que no son malas. Y dentro de las malas hay muchas que son bien sabrosas. Hay muchas que son muy ricas, pero que desgraciadamente van a ocasionar enfermedad y no nos van a permitir vivir una vida plena, no nos van a permitir vivir años de vida también, no nos van a permitir dar un fruto abundante, no nos van a permitir pues desarrollar nuestra vida al 100%. ¿A quién le gusta estar enfermo? Yo creo que a nadie, pero hay veces que la gente está tan atada a ciertas cosas, a ciertos alimentos, a ciertos hábitos malos que no los puede dejar. ¿Por qué si yo tengo un problema en los pulmones sigo fumando? Y sé que me va a dar un cáncer si lo sigo haciendo y lo sigo haciendo. ¿Por qué? Porque hay una atadura. ¿Por qué sigo comiendo harinas o azúcares o grasas si eso está causando hipertensión, diabetes o situaciones en mi vida? Pues porque hay una atadura que tengo que romper, que tengo que librarme de ella. ¿Para qué? Para vivir en sanidad. Ahora, de aquí depende de cada quien, porque el Señor nos está diciendo, tú tienes que levantar las ruinas asoladas, tú tienes que levantar esa situación de enfermedad que estás teniendo, de desarraigarla y poder levantar una nueva vida sobre otros cimientos, sobre otra manera de hacer las cosas. Es muy importante que primero que podamos poner esos cimientos y que podamos construir correctamente. Tal vez tú piensas que ya no hay esperanzas para tu vida. Tal vez tú piensas que ya no hay esperanzas para tu matrimonio. Ya está desolada la relación para con tu familia, esperanza con tus hijos. Tal vez que los ves en vicio, los ves destruidos, los ves fuera de la voluntad del Señor. Pero el Señor nos está dando una promesa en este tiempo para que te tomes de ella y te levantes esos asolamientos, no en tus fuerzas, no en tus capacidades, sino en el poder de Dios. Él va a hacer la obra, pero tú tienes que tomar decisiones, porque el Señor no lo va a hacer por nosotros. Él nos llama a caminar en fe, nos llama a caminar en obediencia, y a medida que somos obedientes y caminamos en fe, entonces la gloria del Señor se manifiesta sobre cada una de nuestras vidas y nos levanta. El Señor va a ir con nosotros, solamente tenemos que esforzarnos y ser valientes, cumplir la parte que nos toca. La victoria está de nuestro lado. ¿Por qué? Porque nos hemos tomado de la mano del Señor y el Señor nos levantará en cada una de esas circunstancias. El libro de Ezequiel, capítulo 36, en el verso número 36, dice la palabra: y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado. ¿Quién lo va a hacer? O sea, lo va a hacer el Señor. Pero él dijo, pero tú lo levantarás. Yo voy a hacer, yo voy a ayudarte, pero tú tienes que poner las manos a la obra. Yo voy a estar contigo donde quiera que vayas, pero tú esfuérzate y sé muy valiente. Sabrán
que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Tenemos la certeza de que el Señor lo va a hacer si nosotros confiamos en Él, si nosotros caminamos en su voluntad. Vamos a la tercera cosa que tenemos que saber también acerca de la sanidad. Ya que pusimos los cimientos, ya que empezamos a levantar esos muros, tenemos que detallar el diseño de nuestra sanidad. Hay en el libro de Isaías, capítulo 61, en el verso número 4, dice la palabra: reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros, dice, y restaurarán las ciudades arruinadas. ¿Ok? Restaurarán las ciudades arruinadas. ¿Qué es restaurar? Restaurar es arreglar los defectos de una obra de arte, de un edificio u otra cosa. ¿Cuántos se consideran una obra de arte del Señor? Somos una obra de arte, ¿verdad? Nuestro organismo es algo impresionante. Entre más conoces, más ves la grandeza del Dios que detalló cada partícula, cada célula, cada punto en donde debía de estar para que pudiéramos tener una vida gloriosa en Cristo Jesús. Somos una obra de arte, pero es una obra de arte que puede tener defectos por el uso, por el desarrollo que tenemos en nuestras vidas. Las obras de arte, aun y que son obras de arte, tienen que ser restauradas. Tienen que dárseles un mantenimiento también. Y cada uno de nosotros lo necesita. Dice aquí, encontré otra definición, dice también, poner una cosa en el estado o estimación que antes estaba. Imagínate, hay gente que de alguna manera está sufriendo en su matrimonio, pero tal vez no era así en un principio. Tal vez las cosas eran diferentes. Tal vez la familia vivía de una manera diferente cuando los niños estaban chiquitos, cuando todos estaban juntos, pero crecieron, unos se apartaron del Señor, caminaron en la dirección correcta, el enemigo los atrapó, los engañó y ahora hay problemas, divorcios, situaciones muy graves que la gente puede estar enfrentando. El Señor viene a arreglar y a restaurar lo que está arruinado. Tenemos que darle los detalles a eso que estamos levantando. No lo podemos dejar en obra gris. Los campeones se forjan a través de los pequeños detalles. Juntos, todos esos pequeños detalles van a ser algo que va a ayudarle a alcanzar la victoria o el campeonato. Por ejemplo, un corredor de 100 metros planos. Vamos a suponer que no va a competir contra otros corredores, pero sí va a competir contra sí mismo. Y él llega a un punto donde hace 10:50 en su tiempo de correr los 100 metros planos. Y es el máximo límite que tiene. Ahora él quiere llegar un segundo menos, quiere llegar a los 9:50. ¿Qué tendría que hacer para que llegue a ese punto? ¿Tendría que hacer una cosa o tendría que hacer muchas pequeñas para poder lograr eso que él anhela? Bueno, ¿qué es lo que tendría que hacer él? Muy probablemente tendría que tener un ciclo de sueño completo. Uno se restaura también con el sueño. El sueño nos sirve para ayudarnos a levantar la energía en nuestra vida. Entonces hay ciclos de sueño. Cuando no completamos el ciclo es que nos levantamos todos cansados. Cuando lo tenemos completo, son de esas veces que te levantas como a las 4 de la mañana y como si no tuvieras sueño ya, ¿verdad? Porque
pues estás ya bien despierto. Bueno, es que completaste uno de los varios ciclos de sueño que se tienen. Vamos a suponer que el corredor tiene que enfocarse en ese ciclo de sueño, completarlo correctamente. Tiene que también comer ciertos alimentos proteínicos para que sus músculos puedan crecer y poder desarrollarlos. Tal vez tener que llevar unos ejercicios específicos de gimnasio para que él pueda desarrollarse más. Puede tener más tiempo del entrenamiento, puede buscar una nueva técnica para poder lograr ese objetivo. Pues son varias cosas que él va tomando de diferentes lugares, pero que todas esas hacen una, que es lograr que él pueda bajar el tiempo a 9.50, un segundo menos de lo que él estaba haciendo. Ahora, cada uno de nosotros tiene que arreglar también esos detalles en nuestra vida. Tenemos que arreglar esos detalles que hay en nuestra vida que no nos dejan ser personas exitosas, que no nos dejan cumplir el propósito de Dios. Llámese éxito a cumplir el propósito de Dios. No podemos cumplirlo porque fallamos en ciertos detalles que no nos permiten avanzar al siguiente nivel. Por ejemplo, en el nivel espiritual, fallamos en ciertos detalles que son muy importantes. ¿Cuáles son los detalles que tenemos, en los que tenemos que trabajar nosotros? Primeramente, la oración. Tenemos que estar buscando al Señor. La palabra nos llama a estar orando sin cesar. En todo tiempo y en todo momento tenemos que estar buscando el rostro de Dios. Apúntale ahí ese pequeño detalle. Tenemos que también leer su palabra. No puedes dejar de meditar en la palabra de Dios día tras día. Tienes que tomarla, alimentarte de ella, caminar en ella. Si nosotros dejamos ese detalle, pues no vamos a poder avanzar. Tal vez algunos dicen, pues es que no la entiendo muy bien. Pues si no la lees, la vas a entender menos. Nosotros vamos obteniendo revelación a través de orar y pedirle al Señor que nos enseñe, y también yendo con gente que nos pueda ayudar a crecer y a desarrollarnos en esa área en particular. Tenemos que buscar su palabra, tenemos que servir al Señor también. Si tú no sientes que estás sirviendo al Señor, pues hay tiempos y va a haber oportunidades para que puedas hacerlo, para que puedas desarrollarte en cada una de esas áreas. Y cada una de esas pues tiene otros detalles para ir mejorando y para ir desarrollando cada día más. Tal vez en la lectura de la palabra, pues la meditación, el estudio bíblico, el análisis textual, todas esas cosas que vas creciendo y vas desarrollando a medida que vas viendo los pequeños detalles. Por eso Dios nos llama a diseñar y a restaurar. Amén. En lo emocional, ¿qué cambios tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer cambios en nuestro carácter primeramente. Ahora, nuestro carácter no puede ser transformado o no puede cambiar si hay en nosotros heridas. Es como si yo tengo una cortada en la mano, en el brazo, donde sea, y alguien viene y la presiona y yo me aguanto, hago como que no me duele. Realmente ahí ya estoy bien, ya no tengo ninguna herida. No, estoy dañado, estoy herido. Y tarde que temprano, mientras me sigan presionando, pues me puedo aguantar las dos primeras, pero a la otra pues ya quito la mano, ¿verdad? Y tal vez hasta se le acerco un poquito más a la persona. ¿Por qué? Porque estoy herido, porque estoy dañado. Y así funciona también en lo emocional. Cuando estamos dañados emocionalmente, pues entonces tal vez nos aguantamos la primera, tal vez nos aguantamos la segunda, pero ya la tercera, ahora sí sale toda la descarga emocional que nos habíamos estado guardando, y a veces que hasta sale hasta peor. Entonces tenemos que entender que tiene que haber una sanidad emocional primero y empezar a pulir nuestro carácter, nuestra forma de hablar, nuestra forma de contestar, ¿verdad? Hay veces que pensamos que hablamos muy bien y estamos dañando a la gente que está alrededor de nosotros, estamos agrediendo. También son cosas, son detallitos que tenemos que ir cambiando para ser perfeccionados y ser transformados. Y en lo físico, pues ya hablamos de algunos cambios alimenticios, pero bueno, ¿qué tal poder hacer ejercicio? Que el 70% de nuestro plato sean legumbres, verduras, ¿verdad? Fruta. La fruta se come aparte, pero legumbres o vegetales es el 70%, el 80% de tu plato. Si es así, créeme que vas a tener una buena alimentación. Si es
completamente diferente y son más los alimentos procesados los que tú estás comiendo, pues déjame decirte que vas a meterte en problemas en tu salud física. Hay gente que no hace ejercicio. Tenemos que saber que tenemos que hacer ejercicio todos los días de nuestra vida. Si tú no lo has hecho, tienes que comenzar a hacerlo. Uno de los mejores ejercicios que hay, ¿sabes cuál es? La caminata. Si tú caminas, tú estás desarrollando un ejercicio que te va a ayudar a poder moverte fácilmente, a no necesitar de un bastón, ¿verdad? Muchos vemos la imagen de un viejito y con un bastón. Esa no es la imagen que debe de tener una persona de la tercera edad. No, una persona de la tercera edad debe estar fuerte, debe estar firme. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros dejamos de caminar, en el momento en que nosotros nos sentamos en un sillón a ver televisión o a ver el celular y nos pasamos todo el día ahí van a venir los problemas. En alguna ocasión leí que los músculos cada año se van haciendo más pequeños, se van haciendo más chicos. Ahora, ¿por qué? Pues definitivamente es porque esa es la tendencia de los músculos. Por eso es que ya de grande ya no tenemos fuerza. Pero ¿qué? Si tú te pones a hacer ejercicio, si tú pones a ejercitar esos músculos no se van a hacer pequeños. Al contrario, se van a hacer más grandes, porque esa es la tendencia muscular. Tengas 60, 70, 80 años o tengas 20. Si tú haces ejercicio, tus músculos van a crecer y no van a estar deteriorados para que tú andes sufriendo una mala calidad de vida cuando estés grande. Ok, si hay problemas en las finanzas, ¿qué tenemos que hacer? Arreglar los detalles, no gastar de más, hacer un presupuesto. Buscar tal vez un aumento salarial, buscar tal vez abrir un negocio, otra nueva fuente de ingresos. Hay tantas cosas que se pueden hacer ahorita, pero son detalles en los que debemos de ir trabajando para poder ir cambiando completamente nuestro estilo de vida y esas cosas que nos van a llevar a crecer y a desarrollarnos en cada una de lo que hacemos. Y por último, lo que tenemos que saber acerca de la sanidad es que la sanidad va a venir también para todas tus generaciones. Va a ser generacional. No te vas a quedar ahí detenido. No va a ser solamente para ti, sino va a ser para tu familia y para todos los que vengan después de ti. El libro de Isaías, en el capítulo 61, vamos a esta última parte de este verso número 4. Dice la palabra, está hablando el Señor y dice: reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades derribadas. Y luego dice: los escombros de muchas generaciones. Muy bien. Los escombros son los desechos de un edificio derribado. ¿Estamos en eso? Las generaciones de un enfermo, en muchos de los casos o en la mayoría de ellos, van a transmitir su enfermedad. Por ejemplo, si yo padezco una enfermedad crónico-degenerativa, yo la voy a transmitir a la vida de mis hijos. ¿Por qué? Porque muy probablemente alguno de mis padres, tíos, abuelos, me la transmitió a mí y tal vez a ellos también se las transmitieron. Entonces, en muchas ocasiones las enfermedades no son genéticas. Creemos que son genéticas porque las tuvieron nuestros padres, nuestros abuelos y los antecesores. Pero lo que adquirimos de ellos, más que un gen de enfermedad, fue un hábito enfermizo. Una forma de hacer las cosas que nos llevó a enfermarnos, igual que lo llevó a enfermarlos a ellos. Por ejemplo, una persona que se divorció, según un estudio de Nicolás Wolfinger, el riesgo de divorcio de sus hijos es del 50%. O sea, el riesgo de los hijos de que se divorcien, que vengan de un matrimonio divorciado, es de un 50%. Y si los padres de la pareja, del hijo que tenía padres divorciados, ¿verdad?, si los padres de la esposa o del esposo del hijo de la hija también eran divorciados, sube 3 veces más la probabilidad de que estos se divorcien. Una forma de actuar, una forma de estar habituados, de estar enseñados a hacer las cosas.
Si padecía una persona diabetes, el riesgo de que sus hijos tengan diabetes es de 1 en 17. O sea, de 17 personas, una va a transmitir esa enfermedad de diabetes, ¿verdad? A través de los hábitos. Si no conoces a Dios, el riesgo de que tu familia no lo conozca, pues también es muy grande. Una familia de ateos, pues muy probablemente va a tener hijos ateos y muy probablemente sus nietos también van a ser ateos. ¿Por qué? Porque van a transmitir esa enseñanza constantemente. Pero fíjate cómo las promesas de Dios nos transforman, nos cambian y nos llevan a otro nivel. El Señor nos dice en su palabra en el libro de Jeremías capítulo 33, en el versículo número 6, dice la Escritura: he aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Tenemos que saber que hay muchos escombros que están marcando nuestras vidas y que hay que quitarlos. No puedes seguir viviendo entre ellos. Vas a quitar los escombros. Leíamos en este pasaje los escombros de muchas generaciones. No permitas que esos escombros los sigan pisando tus hijos. Hay gente que hace alguna adecuación en su casa y de repente detiene porque pues ya no tuvo dinero y dejó ahí los escombros. Y el problema es que no es que haya hecho escombros. El problema es que los deja 1 año, 2 años, 5 años esperando a volver a tener dinero. Y ahí están viviendo entre los escombros, entre la tierra, entre la basura. Y muchas veces así está también viviendo la gente física, espiritual y emocionalmente. Viviendo entre escombros y permitiendo que sus generaciones posteriores pasen la misma situación de la que ellos están viviendo o están experimentando. Por eso es tan importante buscar que el Señor pueda romper todas esas maldiciones. Buscar que el Señor pueda traer una sanidad completa a la vida de cada uno de nosotros. Entender y conocer que los anhelos y los deseos del Señor es que podamos vivir una vida plena y completa en Él. Que Él es el único que nos transforma, que nos cambia y que nos lleva a una nueva, a una calidad de vida que nada ni nadie te va a poder dar. El Señor quiere hacer la obra completa en ti. Esa es la sanidad que Él quiere traer sobre cada uno de nosotros. A través de su muerte en la cruz del Calvario, Él nos sanó y Él nos restauró. Él nos levanta para que podamos servirle y para que podamos honrarle. Termino con este verso ahí en el libro de Mateo, en el capítulo número 19, en el verso número 2. Dice la Escritura: y le siguieron grandes multitudes y lo sanó ahí. Muy bien. ¿Tú crees que el deseo del Señor es el de sanar? Ok. ¿Tú crees que en el tiempo del Señor había muchos enfermos? ¿Tú crees que fueron sanos los que no le siguieron? Pues no. ¿Dónde dice que lo sanó el Señor? Lo sanó ahí. ¿En dónde? A donde el enfermo fue. Entonces, ¿qué podemos entender? Que son 2 partes muy importantes las que tenemos que tomar en cuenta. La primera, la que hacemos nosotros. Si no nos acercamos a aquel que puede traer la sanidad, si no nos acercamos al médico de médicos, no vamos a obtener esa sanidad. Si no seguimos la recomendación del médico de médicos, si no tomamos ese medicamento espiritual que necesitamos hacer en nuestra vida, si no tomamos las decisiones correctas, no vamos a alcanzar sanidad. Hay veces que estamos clamando al Señor diciéndole: Señor, sáname, sáname, sáname. Y el Señor nos dice: pero pues si yo ya te sané hace como 1 año, nada más que te volviste a enfermar, que no has dejado de hacer lo mismo que hacías. El Señor Jesucristo le dijo a la mujer adúltera: ¿dónde están los que te condenan? Y ella le dijo: no están, Señor. Y Él le dijo: ni yo te condeno. Trajo sanidad a su espíritu. No hay condenación para los que están en Cristo, ni yo te condeno. Pero le dijo: pero vete y no peques más.
vete y no peques más. O sea, tenía que tomar decisiones. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que quitar de nuestra vida urgentemente para vivir una vida plena y completa, con una sanidad emocional, espiritual y física? ¿Cuáles son los pasos que tú tienes que dar? ¿Recuerdan la ciudad de Varsovia? Los polacos estuvieron trabajando en ella. Poco a poco fueron renovando, restaurando esa ciudad. No sé si tengamos la imagen, pero la ciudad fue transformada. Una ciudad desolada, una ciudad destruida, cambió por completo, porque se empezó a caminar paso por paso, ahí en los pequeños detalles, las pequeñas cosas que se tenían que hacer. Tal vez tú tienes que hacer una lista de esos pequeños detalles que tienen que cambiar en tu vida, y vas a ver que esos pequeños detalles te van a llevar a una sanidad completa y plena en Cristo Jesús. Él ya pagó el precio por ti y por mí, y Él vino a traernos salvación y vida eterna a través de su muerte en la cruz del Calvario, a través de la obra que Él manifestó por cada uno de nosotros. Es que tú y yo podemos tener vida. Hablábamos de la sanidad espiritual, la más importante de todas. Si espiritualmente tú no tienes esa sanidad, tú no puedes llegar a cumplir el llamado y el propósito de Dios en tu vida, y no puedes tener la vida eterna en Cristo Jesús. Yo quisiera invitar a aquellos que no han entregado su vida a Cristo a que puedan venir en esta tarde delante de su presencia y puedan pedirle a Él que Él pueda trabajar y que pueda renovar cada área en su vida, cada una de esas cosas que necesitan ser transformadas. Yo creo que el Señor quiere darte vida y una vida abundante, pero todo comienza con la sanidad espiritual. Y si tú nunca has entregado tu vida a Cristo, hoy es una buena oportunidad para que tú puedas hacerlo. Me gustaría que pudieras repetir después de mí estas palabras y le dijeras al Señor: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, yo abro las puertas de mi corazón a ti. yo abro las puertas de mi corazón a ti. Entra en mi vida, Entra en mi vida, perdona mis pecados, perdona mis pecados, sana mi alma, sana mi alma, sana mi espíritu, sana mi espíritu, sana mi carne, Señor. sana mi carne, Señor. Que la obra redentora en la cruz Que la obra redentora en la cruz pueda hacerse viva en mi vida pueda hacerse viva en mi vida, y tú puedas transformarme y tú puedas transformarme y hacerme un hijo tuyo. y hacerme un hijo tuyo. Yo creo en tu muerte, Yo creo en tu muerte, creo que resucitaste el tercer día creo que se resultaste el tercer día, y me has hecho más que vencedor. me has hecho más que vencedor. En el nombre de Cristo En el Jesús. nombre de Cristo Jesús. Amén. Permíteme hacer una oración por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por la vida de mis hermanos, Señor. Yo conozco, Señor, que tú tienes deseos de bien y no de mal, para dar un futuro y una esperanza. Yo he experimentado, Señor, tu bondad y tu bendición, aún y a pesar de nuestras fallas y nuestros errores. Yo sé que tú quieres traer vida en este día, Señor, a muchas personas. Yo oro por aquellos que hicieron esta oración por primera vez, para que tú les selles con tu presencia, tú les selles con tu poder, Señor, con tu espíritu, Señor, y ellos puedan amarte y aferrarse, Señor, a ese camino de vida que tú tienes para cada uno de ellos. Padre, los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Quisiera hacer un llamado también para todas aquellas personas que están pasando alguna situación de enfermedad emocional o física. Cualquiera que sea la situación, yo creo que el Señor quiere traer sanidad en esta tarde sobre tu vida. Yo creo que el Señor quiere hacer algo poderoso en ti. Tú vas a tener que hacer algunas cosas. La primera de ellas es levantarte y venir a este lugar. Pero después vas a tener que actuar, vas a tener que identificar qué es lo que te enfermó, qué es lo que te tenía dañado, y lo vas a hacer a un lado también de tu vida. Eso es lo que quiere hacer el Señor en ti, y quiere traer esa sanidad completa y perfecta. Y si ese es tu deseo, yo abro el altar para que tú puedas venir a este lugar y podamos clamar al Señor y podamos venir por esa sanidad. Padre, gracias.